Este vídeo es un homenaje a la imaginación, porque en la España de los años 60 y 70 no había mucha variedad de coches sobre los que elegir y muchos carroceros se lanzaron, con mayor o menor éxito, a ofrecer propuestas diferentes. Y una marca, SEAT, fue sin duda la que más facilidades dio, y nacieron coches verdaderamente interesantes y curiosos. Bienvenido a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. En este tipo de vídeos hay una frase que digo muchas veces. Yo garantizo que son todos los que están, pero no garantizo que están todos los que son. Es muy sencillo de explicar. Es que, por ejemplo, por citar solo una de las empresas que voy a citar, Melba, solamente Melba hizo muchas más de 10 variantes distintas sobre base SEAT. Como comprenderéis, no pueden estar todas. Y otra cosa que repito es que para entender un poco la situación hay que ponerse en el contexto de esos años. Nos vamos a los años 60. A primeros 60, que queda muy lejos para mí, que como ya sabéis, creo que ya lo sabéis, Ayrton Senna y yo nacimos en el año 1960. ¿Y cómo era el parque automovilístico de la España de esos primeros 60? Bueno, pues he hecho una cosa. Me he traído una revista de esos años, me he traído una revista que además ni siquiera de los 60, es ya del 71, en la autopista número 639, que es de mayo del 71, ¿no? Y bueno, ahí vais a poder ver la lista de precios de ese año. Vale la pena detenerse un poquito en la lista. Imagino que ya la estaréis viendo. Bueno, pues para que veáis, si podéis ver la cantidad de marcas que hay. 6 marcas. Hay 6 marcas. Y luego, entre todas las marcas juntas, no se llegan a 50 modelos distintos. El modelo más lujoso es el Dodge Dart y el más modesto el SEAT 600. Si los pasáramos no euros constantes, o sea, no teniendo en cuenta la inflación, si no hacemos una traslación a euros para que hagáis una idea de cuánto costaban los coches en esa época, un 600 costaría más o menos 465 euros y un Dodge 613. Bueno, como os decía, lo más lujoso es un Dodge, lo más barato un 600, lo más deportivo estaba el Alpine, que no era 1600, era 1300, y luego lo más prestacional era el SEAT 124 Sport, todavía la versión 1600. Pero ya en esa época, y viendo esta lista de precios, podéis apreciar que había muchos huecos. Bueno, muchos huecos que lujurían modelos que, como os digo, eran falsos SEAT. Pero es que ya en esta lista ya hay falsos SEAT. Porque tanto el SEAT 800 como el 254 puertas, como vamos a contar en este vídeo, no eran fabricados o no eran 100% de fabricación SEAT. Así que para completar esta gama y ofrecer coches diferentes, muchos carroceros pues se pusieron a diseñar cosas que no existían en el mercado, ¿no? Muchos de esos carroceros, por un problema de tradición, de industrialización, de proximidad con la industria y con la marca, estaban radicados en Cataluña. Una de estas empresas era SIATA. SIATA, la SIATA original, que era italiana, sus iniciales corresponden a la Sociedad Italiana Autotrasformazione Accessori. Su filial en España se crea nace el mismo año que yo, en 1960. Y fabricaron, la SIATA española, coches verdaderamente atractivos. Al principio y sobre todo basados en el SEAT 600, pero coches muy distintos. Tened en cuenta que en España, como se dice siempre, pero es verdad, se motorizó con el SEAT 600, era el coche mayoritario. Y esta marca diseñó sobre el SEAT 600 coches de lujo, deportivo y hasta furgonetas, ¿no? Entre todos los modelos, para mí el que más destaca es la SIATA Minivan, que estaba hecha en base al 600. Tanto era así que la gente no decía ni SIATA Minivan, se refería a SIATA, que en realidad la marca, como si fuera el nombre del modelo. Y decía, no, ¿qué coche tienes? No, yo tengo una SIATA. Bueno, se hizo realmente, como os digo, acuñó el nombre de un modelo. Pero no vamos a ver solo la SIATA Minivan, vamos a ver alguno más. Y vamos a ver coches verdaderamente curiosos. SIATA Ampurias. Decía al empezar que este vídeo es un homenaje a la imaginación. Y estaréis conmigo, hay que echarle imaginación para imaginarse un 600 de 3 volúmenes, porque el tercer volumen no servía para nada más que para darle empaque, ¿no? Porque el motor ocupaba lo que ocupaba, ¿no? Pero bueno, este coche, aparte de una estética tanto interior como exterior más refinada, este tercer volumen tiene el motor potenciado para que
por un lado, ofrecer algo más de potencia y por otro lado, compensar el mayor peso. En Ampurias se le retocaba para subir la cilindrada hasta 750 centímetros cúbicos, que daba 31 caballos. Os aseguro una cosa, que con ese peso y esa potencia, en esa época ese coche era un tiro. Y he incluido este coche porque fue el primero de Siata. Siata Formichetta. Formichetta literalmente en italiano significa hormiguita. Bueno, y todo el mundo lo conocía por el 600 furgoneta. La receta era la misma que se había utilizado para fabricar el 600 caballos Azu o el R4 y luego otros derivados, que era básicamente utilizar la parte delantera de la carrocería del turismo que se tratara y poner en la parte de atrás una caja de carga. Claro, esto se entiende muy bien en el 2 caballos en el R4, pero es que en el 600 tenía el motor atrás, con lo cual esa caja de carga pues tenía un hueco para el motor. No había portón trasero, había dos portones, por llamarlo así. El portón de abajo que daba acceso al motor y el de arriba, que era el de cristal, que daba acceso a una plataforma de carga que estaba a la altura de la bandeja. El plano de carga, o sea, el espacio de carga realmente era el espacio que en un 600 estaría destinado a los ocupantes del asiento posterior. A pesar de este inconveniente y de que había unos rivales que no lo tenían, pues el 600 era un mito, ¿no? Y tener una furgoneta que estaba hecha sobre un 600 para mucho era una garantía. Y de hecho, de este Siata Formichetta se vendieron nada menos que 7.000 unidades. Siata Tarraco. He incluido este coche porque la denominación Tarraco sigue viva porque existe el Seat Tarraco, que es un monovolumen de 7 plazas. En este momento la Siata Tarraco era un coche deportivo que, bueno, aparte del nombre, lo he cogido porque su motor estaba muy preparado y se elevaba la cilindrada hasta 850 centímetros cúbicos. Siata Minivan. Sin duda, de todos los Siata, el que más éxito tuvo, con diferencia, fue la Siata Minivan. Tanto que cuando Siata entró en quiebra, esta empresa la compró Motor Ibérica, que siguió fabricando la Siata ya con base Seat 850 y con un motor aún más potenciado. Bueno, se basó en el Seat 850 e incluso llegó a haber Siatas basadas en el Seat 133 y se fabricó nada menos que hasta 1980. La originalidad de este minivan, de esta pequeña furgoneta, es que estaba basada en el 600, pero conseguía ser casi un vehículo de 7 plazas. ¿Y cómo lo conseguían? De una manera, vuelvo a recordar lo que decía la entradilla, con mucha imaginación. Este era un diseño italiano, hay gusto reconocerlo, pero es que lo que habían hecho era poner los pasajeros que iban delante sentados prácticamente en sobre las ruedas delanteras, es decir, que crecía por delante del eje delantero. Y luego, entre el eje delantero y el eje trasero, podían ponerse incluso hasta 2 filas de asientos, más o menos. Realmente era un vehículo muy especial y muy curioso. Y que, bueno, pues yo lo recuerdo muy bien. Yo os explicaré por qué. Primero se llamó Carrocera de Terrassa y luego Carrocerías Costa. Y en 1963 presentaron en el salón, en la feria, entonces el Salón de Barcelona empezó llamándose Feria de Muestras de Barcelona. Pues presentaron un modelo que no tenía correspondencia con Fiat, que era el 600 de 4 puertas. Bueno, además también veremos que esta marca, bueno, os lo cuento ya, fue el embrión de Inducar, que como sabéis fue la empresa que dio lugar a que se fabricara el Seat 1200 Bocanegra. Seat 800. La iniciativa de hacer un 600 con 4 puertas no partió de Seat. De hecho, este coche no tuvo jamás parangón en Fiat, sino que nació de Carrocerías Costa. Y Carrocerías Costa hizo un gran trabajo con este coche. Porque, a ver, no os penséis que consistía sencillamente en coger y ponerle un par de puertas más en los laterales. No. Este coche se alargaba, me lo he apuntado aquí, 180 milímetros. ¿Qué se hacía para eso? Se cogía una plataforma de 600, se le cortaba justo por detrás, bueno, por el centro, se cambiaba el pilar central, se alargaba y se le preparaba para tener 4 puertas, ¿no? Por eso os digo que el 600, el 800 era más que un 600 de 4 puertas, porque era un coche más largo, claramente más habitable, y de hecho se utilizó en lo que entonces se llamaba microtaxi, que eran como unos taxis un poco más pequeños. Pero es que la diferencia de habitabilidad con el Seat 600 era muy notable. Seat 850 4 puertas.
Al SEAT 850 le corresponde un honor para mí importante, muy importante. Fue el primer coche nacional español que tuvo una gama. ¿Por qué? Porque había el SEAT 850 normal y el SEAT 850 especial, que tiene un motor más potente. Además, estos dos los podías conseguir con 2 o 4 puertas. Pero es que además había un SEAT 850 Coupé. Y luego había un SEAT 850 Sport Spider, que era de diseño de carrocería Bertone, pero lo había diseñado uno de mis diseñadores favoritos, Giorgetto Giugiaro. Me parece un coche espectacularmente bonito. Además del SEAT 850, no hubo una sola versión de 4 puertas, una sola variante, sino que hubo 2. Hubo una que provenía de Fiat, que estaba hecha por el ingeniero Lombardi, y la de Carrocerías Costa, que al final fue la que acabó fabricando SEAT en mayor número. ¿Por qué? Porque hacían como en el 600. No se conformaban con poner 4 puertas laterales al mismo coche, sino que cogían, le daban un tajo, en este caso lo hacían crecer 15 centímetros, y el SEAT 850 4 puertas diseñado, fabricado por Costa, era un coche muy amplio y que realmente era un buen 5 plazas. SEAT 600 furgoneta Costa. En 1963 aparece una copia de la formiqueta. Y digo esto de copia sin ningún demérito, porque realmente esto estaba inspirado en la formiqueta de Seat. Pero bueno, ya sabéis, porque ya lo he contado, que Carrocerías Costa llegaba un poco más allá y copió la formiqueta, pero fiel a su estilo hizo una cosa, que fue cortarla y alargarle la batalla. Con lo cual, esta furgoneta de Seat, de Costa, era más amplia y era más práctica, y de hecho tuvo bastante éxito. Se fabricaron y se vendieron nada menos que 2.500 unidades. Vamos a dar un salto en el tiempo porque nos vamos a Emelva. Emelva, que fabricó muchos coches, muchos sobre base SEAT, pero también sobre otras marcas, ¿no? Aunque yo creo que los más conocidos fue los que hizo con SEAT. Bueno, aparte de lo que voy a contar, quiero citar, por ejemplo, el SEAT Panda de 5 puertas y luego un montón de versiones sobre el 127 y el Ronda. Pero he elegido las que a mí me parecen más representativas de Emelva. SEAT 127 Samba. Este Samba 127 era pues una copia, vamos a decirlo así, o si queréis, vamos a decir una inspiración del 127 basada en el Meari, ¿no? Porque era un coche playero. Bueno, la verdad es que el coche era chulo, era bonito y fue un buen negocio para Emelva. Fue un buen negocio por 2 motivos. Uno, porque tuvo cierto éxito, porque se vendieron 1000 unidades. Y 2, porque Talbot se despistó un poco y lanzó al mercado el Talbot Samba, sin caer en que Emelva tenía registrado ese nombre. Emelva no puso pegas para que utilizaran el nombre, no puso pegas, pero cobró un dinerito por eso. O sea que fue un negocio por esos 2 motivos. SEAT 127 Poker. Mientras Citroën y Renault ya tenían su propio derivado, es decir, su propia furgoneta derivada de un turismo, SEAT tardó más porque lo hizo ya con el Panda, el SEAT Panda Trans, ¿no? Que estaba basada obviamente en el SEAT Panda, pero nunca hubo una versión hecha por SEAT del 127 como furgoneta derivado, pero sí lo hizo Carrocería Costa, ¿no? Bueno, además lo hizo con muchas variantes, porque este 127 Poker, que era una furgoneta derivada de turismo, había versiones industriales, es decir, sin cristales, había versiones acristaladas y había incluso versión pick-up. Emelva Chato. Emelva tiene un montón de versiones, variantes y de coches que, bueno, yo creo que Emelva se merecerá más adelante un vídeo, ¿no? Y no han podido caber todas, pero he querido traer esta porque me parece muy original. Es el Panda Chato. Bueno, el nombre de Chato no hace falta, si estoy viendo las fotos, que os diga por qué le llaman Chato. En el fondo era una recreación de lo que había sido la Seat Minivan sobre el SEAT 600, lo que pasa es que en este caso estaba basada en el Panda. A mí me parece una solución ingeniosa, interesante, práctica, bueno, que tuvo un cierto éxito. Eso sí, yo no sé si algún día Giugiaro vio el Panda Chato, porque como diseñador que fue del Panda, no sé si le hubiera gustado. Aunque sea de forma breve, no quiero dejar de hablar de Imesa.
de Imesa, que era Industrias Españolas Motrices, que hizo unas furgonetas muy interesantes y que tuvieron bastante éxito, basadas en las plataformas del SEAT Ronda y luego del SEAT Málaga. Hicieron también incluso limusinas, pick-up, hicieron muchos tipos de carrocería. No me quiero olvidar de Imesa por 3 razones. Una, que a diferencia de lo que hemos hablado, ellos estaban en Galicia. 2, porque dominaban mucho la tecnología de la fibra de vidrio. Y a diferencia de otros derivados o otras furgonetas que hemos visto, en estas la caja estaba hecha de fibra de vidrio y eso tenía ventajas, entre otros, por ejemplo, tenían versiones isotérmicas. Y la tercera causa es que esta marca, su procedencia no es española, sino uruguaya. SEAT Ronda Imesa. Cuando SEAT se separa de Fiat, pues Imesa decide hacer una furgoneta sobre la base de SEAT Ronda. Además, como os digo, la hacen de fibra de vidrio, hacen versiones de muchos tipos, entre ellas una que tuvo bastante éxito, que era isotérmica. Pues era una furgoneta, ya sabéis, es un tópico, ¿no?, de traer el pescado y el marisco desde Galicia a Madrid, pero es que no es un tópico, es que es verdad. Estas eran las isotérmicas, basadas en esa Ronda, eran furgonetas isotérmicas, obviamente, y además muy rápidas. ¿Qué pasó? Que cuando desapareció el Ronda, pues cogieron y lo hicieron sobre la plataforma de SEAT Málaga y siguieron funcionando especialmente bien, ¿no? Y la verdad es que fueron unas furgonetas que tuvieron mucho éxito. Como os decía al principio de este vídeo, SEAT fue una marca que apoyó bastante este tipo de iniciativas, les dio muchas facilidades para venderles coches a medias o venderles chasis que luego mandaban a la fábrica a acabarlos de montar. O sea, esto yo creo, a mi modo de ver, lo hicieron muy bien. Por eso hubo tantas versiones sobre SEAT. Hay más, porque no he hablado de los SEAT de podadera, por supuesto los de serra. Bueno, y luego, como os decía, que Inducar fue la marca, la empresa que diseñó y luego fabricó los famosos SEAT 1200 y 1430 Sport Bocanegra, que bueno, se han convertido en un auténtico mito. Yo creo que sobre este tema habrá que volver. Llegamos a la sección del coche del día, que voy a elegir un coche que he probado, pero he probado como pasajero. ¿Por qué? Porque yo tenía un tío que tenían 4 hijos y estaban pensando en comprarse un coche, pero claro, en esa época, como os he contado y como habéis visto en la lista de precios, coches de 6 plazas no abundaban y la Seata tenía 6 plazas. Y un poco a raíz de esto, pues tuve la oportunidad de probar una, insisto, como pasajero, y la verdad es que, os lo confirmo, era un coche realmente ingenioso. Llegamos a la internacionalmente afamada sección del locutorio, colutorio y consultorio, donde Ricky me pregunta que muchas veces hablamos de los coches de fibra, decimos que no se oxidan, que son fáciles de reparar. Bueno, entonces, ¿por qué no se hacen todos los coches de fibra? Bueno, pues no se hacen por varias razones. Hay unas razones de seguridad, que es verdad que ahora hay estructuras que van por debajo, que hacen que los sistemas deformables no dependan solo de la carrocería, pero también ayuda. Y luego por sistemas de industrialización. Y luego hay otro tema, que sí que es verdad que es más fácil de reparar, pero también son un poquito más delicadas, ¿no? Entonces, salvo para series minoritarias o coches muy especiales, los coches hoy día se fabrican en chapa, de acero o de aluminio. Santos RH Plus o RH más me pregunta, me dice que él usa casi siempre coche a plena carga y que le aconsejo pues poner una suspensión reforzada. Bueno, yo lo que le diría a Santos son 2 cosas. ¿Qué entiendes por plena carga? Porque si es 4 personas y equipaje tampoco es para tanto. Pero sobre todo es que no me dices qué coche es. Así que yo creo que dependiendo del coche sí que puede tener algún sentido poner una suspensión un poco más dura. Y llegamos al final de este vídeo de SEAT, que no eran SEAT. Como siempre, me gustaría saber vuestra opinión, qué os parece, si creéis que vale la pena volver sobre esto, porque no solo hay más coches SEAT que no son SEAT hechos sobre las SEAT, sino que hay de otras muchas marcas. Bueno, ya sabéis, si os gusta me dais el like, espero vuestros comentarios, os digo lo de siempre, estamos en redes sociales, hacemos un podcast los lunes y os recuerdo que ya hacemos vídeos de motos. Lo que pasa es que los vídeos de motos haremos algunos en Garaje Hermético, pero sobre todo los podéis ver en el garaje de Moto1 Pro, en la página de YouTube de Moto1 Pro. Y nada más, espero veros de nuevo muy pronto en nuestro Garaje Hermético.